tema, lo del avión. ¿De quién era el avión? El viaje familiar del gobernador el mismo día en que estaban ocurriendo las cosas en Sinaloa. Todas las preguntas abiertas, Marcos, y te aprecio muchísimo que estés aquí para conversar del tema. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Mucho gusto, en verdad, de poder estar contigo y gracias por esta conexión. No, al contrario, a ti gracias. Y hemos seguido de cerca pues todo lo que haces, Marcos, desde luego, a lo largo de mucho tiempo, pero en particular en este capítulo, en este episodio, has traído a la mesa la información específica que ya se le preguntó, le preguntaste al propio gobernador en la conferencia, ¿en qué avión iba? El mismo día en que ocurrieron las cosas. Cuéntanos y comparte aquí lo que has publicado, si te parece. Claro. Bueno, el día 25 de julio, Carmen, es importante establecer que es una fecha que entiendo, ahorita más icónica en las últimas semanas de lo que ha ocurrido en Sinaloa. Y Inolvidable, parto de lo 25. siguiente. Completamente. Sí. Y parto de que el 25, nada más habría que recordar, hubo dos eventos que fueron de alto impacto para Sinaloa. El primero es la detención de Ismael Zambada García el Mayo en el aeropuerto Santa Teresa en Estados Unidos. Y el segundo, que fue más tarde, horas más tarde, es el asesinato del político Héctor Mélez Ocon Ojeda. Un caso, Carmen, que fue interesante, lo hablaba con otros colegas en otros momentos, que ciertamente a nivel nacional no tiene una resonancia como sí sucedía en Culiacán. Incluso tenía más resonancia el hecho del asesinato de Héctor Melesio con Ojeda en Culiacán, en Sinaloa completo, que lo del mismo Mayo Zambada. Sabíamos y entendíamos que había una tensión ¿De de veras? seguridad. A Claro, ver, claro. detente aquí. Había, ¿Por qué importaba de pronto más lo que pasó con Cuen que con el Mayo? A ver, ¿va de nuevo? Claro, o sea, importaba por algo, por muchas razones, ¿no? Hablar de Héctor Melesio con Ojeda es muy amplio. La primera parte es porque es un político destacado, fue rector de la universidad, es el rector que quitó el voto universal a los universitarios en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de ello empezó una carrera política y empresarial muy importante. Hablamos de que en 14 años se amasó una fortuna impresionante, más de 70 propiedades que él y su familia fueron adquiriendo, más de 14 empresas que fueron trabajando y que fueron creadas durante ese lapso de tiempo y que fueron amasando esta fortuna de una manera misteriosa y además que es investigada, por cierto, por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por posibles enriquecimiento inexplicable. Y llama la atención, Carmen, porque este político, Héctor Melesio Ocon Ojeda, además, era un político que tenía mucha presencia en el Estado. Él fundó un partido, el Partido Sinaloense, en 2012, el 12 de agosto, por cierto, del 2012. Y a partir de que crea este partido político, bueno, o incluso un poco antes, él fue alcalde de Culiacán, fue candidato a senador 2 ocasiones, fue candidato a gobernador 2 ocasiones. Él tuvo acercamientos, arreglos, acuerdos con presidentes nacionales de distintos partidos como Acción Nacional, como el PRI, incluso era diputado federal electo por el PRI. Y en las elecciones del 2021, por ejemplo, él llevó a su partido, lo ofreció a Morena para apoyar la candidatura de Rubén Rocha Moya, para así lograr además espacios de representación tanto en la Cámara local como también en el gobierno del Estado. Ocurre, sin embargo, Carmen, una fricción política muy importante entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Ocon Ojeda, que comenzó, insisto, con todo esto de que fueron acompañantes en la carrera a la gubernatura. Incluso en algún momento Ocon Ojeda decía que él iba a ser cogobernador de Rubén Rocha Moya durante el tiempo de la campaña. Y durante por lo menos un año ha venido sí una persecución judicial en contra de Héctor Melesio Ocon Ojeda, sus colaboradores que trabajan todavía dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero que además han sido funcionarios del partido sinaloense o están dentro de las filas del partido sinaloense, y entre ellos incluso el hijo mayor de Héctor Melesio Ocon Ojeda, el hijo varón de Héctor Melesio Ocon Ojeda, llamado Héctor Melesio Cuen Díaz. Este muchacho, por ejemplo, al menos tiene 6 procesos penales en su contra que está enfrentando actualmente. Por uno de ellos fue vinculado ayer por negociaciones ilícitas, por ejemplo. Entonces, o sea, hablar de Héctor Melesio Ocon Ojeda en Sinaloa es hablar de todo un personaje que
tiene una implicación política muy importante, no solo en Culiacán, sino hablamos de una implicación política en todo el estado. O sea, imagínate, es un político que en su momento él llegó a apoyar, incluso está confirmado por la misma Lucero Sánchez, esta mujer que fue diputada local de Coporcosalá, que está relacionada por el gobierno de Estados Unidos con Joaquín El Chapo Guzmán. En algún momento se le llegó a llamar de manera despectiva como la Chapo diputada. El mismo Héctor Melesio Cuen fue quien la apoyó para poder lograr esa candidatura. Y eso es bastante interesante e importante. Y no solamente ella, ha habido otros personajes que han sido apoyados por Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ese día, en la noche del 25 de julio, Carmen, impactó muchísimo la noticia de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Realmente puso una tensión, si ya había una tensión de seguridad, se convirtió en una tensión política y de seguridad. Pero esto ha venido agravándose con los días, sobre todo a partir del día 10 de agosto pasado, cuando se revela la carta de Ismael, esta presunta carta de Ismael Zambada García El Mayo, que fue compartida por su abogado Frank Pérez, en donde se hablan de dos cosas muy importantes. La primera es que Ismael Zambada García habría sido secuestrado en un lugar llamado Huertos del Pedregal, que se encuentra hacia el norte de la ciudad de Culiacán, y donde se encontraría, de acuerdo con la carta, con Héctor Melesio Cuen Ojeda y con el gobernador Rubén Rocha Moya. Te decía hace unos momentos, desde hace un año, el gobierno de Sinaloa, bueno, el gobernador ha tenido sí una pugna política con Héctor Melesio Cuen Ojeda, y mucho de ello tiene que ver, y hay que entenderlo así, mucho tiene que ver con esta pugna política que hay también por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y parte de que se quiere hacer una reforma a la ley orgánica de la universidad, y parte también de que se quiere desterrar, incluso en una conferencia de hace 3 semanas más o menos, el gobernador decía, hay que sacar a Cuen de la UAS. Ya lo expresaba así, ya le señalaba como cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, todo esto se fue agravando. De acuerdo con la Carta del Mayo, pues él iba a una reunión para tratar temas relacionados con la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estaría Héctor Melesio Cuen Ojeda y estaría también Rubén Rocha Moya. No estuvo Rubén Rocha Moya, y la carta te decía, hay 2 puntos importantes, o 3 puntos importantes incluso. La segunda es que el Mayo afirma haber visto a Cuen Ojeda en el lugar, en Huertos del Pedregal. Y la tercera es que también afirma que Héctor Melesio Cuen Ojeda habría sido asesinado en el mismo lugar. La fiscalía nos brindó una información un día después de que fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, de que habría sido un presunto robo de vehículo el motivo o el presunto motivo por el que habrían asesinado a Cuen Ojeda. Sin embargo, a partir de la carta que se comparte por el abogado Frank Pérez, pues lo que estamos viendo es que la misma fiscalía da a conocer justo el video que estamos transmitiendo, que está transmitiendo en este momento, Carmen, y da a conocer este video del momento en el que, según esto, habría sido asesinado, y también hace suponer la fiscal, Sara Bruna Quiñones Estrada, que el testigo, que la única persona que es la persona que iba acompañando a Cuen Ojeda en esa camioneta, el único testigo ahí habría declarado que se fue intento de robo de vehículo, pero que ahora ya sospechaban, tras las informaciones vertidas por el Mayo Zambada, de que esta versión no era completamente cierta. Sin embargo, dice la fiscal, pues ahora tenemos que esperar a que la Fiscalía General de la República, que ya trajo el caso, analice cada uno de los datos, haga las entrevistas correspondientes y analice también las pruebas que tenemos. Llama mucho la atención, Carmen, porque incluso tú, que tienes el video justo en este momento en la transmisión, en Revista Espejo hoy publicamos una nota porque analizamos cuadro a cuadro este video, y si podemos llegar incluso, por ejemplo, observando el video a la parte final, nos podremos encontrar que ocurre este ataque, después pasan segundos, la camioneta se va, la motocicleta se va para otro lado, pero al momento la camioneta tiene que dar vuelta, tiene que retornar en algún momento en esa carretera para poder viajar a Culiacán, ir al hospital donde se supone habría sido atendido Héctor Melesio Cuen Ojeda. Pero enfrente de esa gasolinera también pasa una patrulla de la policía. No sabemos si es municipal, no sabemos si es estatal, pero sí se sabe que en ese momento pasa una patrulla, se prende una torreta, y luego, segundos después, la camioneta donde viajaba Héctor Melesio Cuen Ojeda hace un alto detrás de esa patrulla. Ahí se para el video de la fiscalía. Es decir, hay todo un enredo con este caso. Es una situación que
como insisto, si había una tensión por un tema de seguridad, un tema político, hoy se agrava esa tensión. Hoy tenemos una situación que engloba y que incluso mete más de lleno al gobernador Rubén Rocha Moya, que lo mencionabas hace rato, y a otros políticos. Y te digo, y revivo esto, ¿no? Iniciamos con esta parte del avión, de este vuelo. Iniciamos que el día 25 de julio fue una fecha muy importante, muy problemática. Ese día pasó todo esto que hemos platicado, pero al mismo tiempo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, decide viajar. Él toma un vuelo a las 9 de la mañana del día 25 de julio junto con dos de sus hijos, dos nietos y dos mujeres. Una de ellas es su nuera y entendemos que la otra persona también es hermana de la nuera. Viajan a la ciudad de Los Ángeles. La bitácora de vuelo nos menciona que habrían llegado a las 11:15 de la mañana a la ciudad de Los Ángeles y ahí se habrían quedado. Al siguiente día el gobernador del estado regresa. Conocimos esta bitácora, Carmen, pudimos obtener esta bitácora en Revista Espejo y lo que encontramos es un dato extra. El avión que se utilizó es por parte de una empresa la cual lleva por nombre Servicios Ejecutivos Aéreos BIS. Esta empresa de Servicios Ejecutivos Aéreos BIS es propiedad de Jesús Vizcarra Calderón. Este empresario de la carne, presidente, director, directivo de Grupo Su Carne, que es una de las empresas más importantes de esta actividad ganadera, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Es un acuerdo, de acuerdo con Rubén Rocha Moya, en una conferencia de prensa dada ayer en Sinaloa. Es un acuerdo que se hace por parte del empresario y uno de los hijos de Rubén Rocha Moya para poder utilizar este avión comercial o privado, mejor dicho, que se renta, pero que fue prestado por parte del empresario para que ellos pudieran viajar. No se explica por qué. Revista Espejo sí buscó al empresario Jesús Vizcarra Calderón, se le preguntó sobre este vuelo, se le cuestionó. El empresario dijo que en su momento, dijo justo el sábado, cuando nosotros le preguntamos, que él desconocía del vuelo, pero que iba a preguntar a sus empleados, las personas encargadas de la empresa, y que después, más tarde, se comunicaría con nosotros. A la fecha, Carmen, es importante decirlo, no hemos tenido más comunicación con el señor Jesús Vizcarra, no hemos tenido un parte, pero sí tenemos que el gobernador allá reconoció que el vuelo se hizo con esta empresa de Jesús Vizcarra Calderón y que el avión habría sido prestado para viajar a la ciudad de Los Ángeles el día 25 de julio. Se nos acaba el tiempo, pero seguiremos hablando. Marcos Vizcarra, si me lo permites, aquí dejas estos datos, aquí queda el asunto del avión del el gobernador reconoce que le prestó a su hijo, no a él, porque es un lío tremendo lo que está sucediendo con esto de que usó el avión y otras veces lo ha usado, también lo dijo con mucho desparpajo el gobernador. Vaya conferencia de prensa la de ayer del gobernador Rocha Moya. Y bueno, seguiremos hablando, Marcos, si me lo permites. Por lo pronto, aquí está esta información que has podido compartir y publicar en Revista Espejo y te aprecio mucho que nos permitas escucharte y seguiremos hablando si estás de acuerdo. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Carmen. Muchísimas gracias. A ti, gracias al colega periodista de Revista Espejo y de Reforma. Gracias por estar aquí, a Marcos Vizcarra. Después de la pausa, estaremos conversando con el doctor Edgardo Buscaglia. Ayer tuvimos una entrevista con él, una conversación con el doctor Edgardo Buscaglia, especialista como pocos en materia de delincuencia organizada, de sistemas de justicia, académico de la Universidad de Columbia, en fin, una figura muy reconocida. Y estuvimos conversando con él, pero se nos agotó el tiempo, como suele pasarnos en CNN y aquí también. Pero bueno, después de la pausa, retomaremos el hilo con el doctor Buscaglia de cómo está viendo las cosas en este momento para México y Estados Unidos con la detención de este personaje capo mayor llamado Ismael Zambada García y el hijo del Chapo Guzmán y este rompecabezas de todas estas fichas. Volvemos.